Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Podcast. Yo soy John Gómez, un artista digital muy motivado. Y bueno, esto es una especie de episodio piloto para, digamos que hablar solo delante de la cámara sin que sea un vídeo ensayo. Esto no es un vídeo ensayo y tampoco es un podcast porque voy a intentar que sea corto. Es lo que en Estados Unidos en anglicismo se le llama un rant, ¿no? Que son soltar ideas así rápido y también hacer como un pequeño anuncio, que bueno, yo hacer anuncios, tampoco esto es un medio que sea súper popular para tener que dar anuncios, pero creo que vale la pena mencionarlo y porque además creo que es una cosa que es como que ha estado alrededor de la creación del podcast y que creo que ahora que me estoy intentando como profesionalizarlo un poco más, que tampoco dedicarle más tiempo, más bien al contrario, pero que creo que vale la pena tocar, que es el tema de la IA generativa, ¿vale? Que luego voy a poner el título así como súper clickbait de se acabó la IA, porque se acabó la IA en cuanto a este podcast, ¿vale? Que tampoco es que lo utilizara mucho, pero si os habréis dado cuenta, no me escondo, no es misterio para nadie, que las covers, las carátulas y todo el contenido gráfico del podcast lo generaba con IA, ¿vale? Al principio con DALL-E y más tarde con Stable Diffusion. Y creo que es uno de los casos de uso, digamos, como más justificables de utilizar la IA generativa en términos de, digamos, gráfico, porque no es ni arte ni nada, pero gráfico, porque sí que es verdad que es una cosa que creo que destaca, que puede ejemplificar bastante claramente los temas y los matices de lo que se habla en el podcast. También le dedicaba bastante tiempo a crearlas, o sea, no es simplemente hacer un prompt y ponerlo, es repetirlo, luego adaptarlo, luego cambiar los formatos, ¿vale? La verdad es que hacer un podcast requiere más tiempo de lo que uno podría pensar al principio. No es solo grabar y ya está, al menos tal y como lo quiero hacer yo, que es hacerlo bien, y precisamente por eso, porque quiero hacerlo bien, creía que no tenía sentido ya en este punto. Además, ahora que voy a empezar a mostrar el careto, ¿vale? Esto también se va a poder seguir escuchando por audio, simplemente nunca voy a añadir información adicional que haga que tengas que ver el vídeo en vez de escucharlo, a no ser que sea un vídeo ensayo. Simplemente quiero dedicarme a enseñar mi cara y a profesionalizarlo un poco más, y ahora que tengo un recurso visual, digamos, creía que no era necesario, digamos, pues utilizar la IA más, y creo que puedo prescindir de ella. Y no voy a ocultar que sea también por una razón simplemente, digamos, porque ya no me hace falta, sino porque creo que también es una decisión política y ética el dejar de utilizar la IA y los modelos generativos, porque hoy en día, y además teniendo en cuenta el target al que me estoy intentando fijar con todo este podcast, digamos, dedicándome a hablar de política, de arte y tecnología, todo junto, un poco los temas que me apasionan y normalmente relacionándolos incluso aunque esté cogido con pinzas. Creo que en esta situación, teniendo en cuenta la gente a la que quiero llevar mi voz, la gente que quiero que me escuche, los temas de los que quiero hablar, creo que no tiene sentido y que es muy hipócrita seguir utilizando estos modelos que generan grandes empresas, que como siempre el problema es el capitalismo, que no atribuyen nada a esos autores y que, digámoslo así, utilizar hoy en día la inteligencia artificial generativa para estas cosas es un posicionamiento político. Y yo no quiero estar en el bando que considero equivocado de defender que podemos prescindir de los artistas y que la IA puede hacerlo todo. Incluso ni en el término intermedio de que creo que la IA puede utilizarse como herramienta, porque creo que después de haber reflexionado, y hay muchísimos capítulos al respecto, hay muchísimos capítulos bueno, muchísimos no, tampoco tengo tantos, pero en 2 o 3 ya he sacado este tema, y especialmente en el último, que era el 20 y poco más o menos, que son reflexiones artísticas anticapitalistas, ya hablaba del problema que genera la IA con nuestros artistas y con todo el mundo de la ilustración y todo eso.
Y ser consciente de ello creo que te hace también posicionarte, y que no me hace falta seguir utilizando carátulas generadas por IA, porque creo que a muchísima gente a la que me gustaría enviar mi mensaje no le estará llegando, porque la primera impresión, aunque considero que la carátula en un podcast es como la portada de un libro y que no tienes que juzgar la portada por lo que se dice, o sea, juzgar el libro por la portada ni juzgar el podcast por la carátula, aunque creo que esto es así. Sí que es verdad que es súper hipócrita seguir utilizando la IA, ¿no? A ver, no es para excusarme, pero sí que debo decir que hace año y medio, cuando empecé este proyecto, creo que la IA no era un tema tan delicado y no estaba nadie tan posicionado, pero con el tiempo sí que se ha ido demostrando que el tema de generar imágenes con la IA no es algo que se pueda considerar lícito. Y de esto hay muchísimos artículos, muchísima gente de la que me fío. Mariona Amores hizo un artículo muy interesante en 3D Juegos hablando sobre el impacto en el proceso creativo del videojuego con esta IA generativa, perdón. Y efectivamente no tiene, digamos, ni pies ni cabezas justificar que la inteligencia artificial se puede utilizar como una herramienta y seguir respetando a esos artistas a los cuales les roba todo el contenido. Que sigo en mi posición también como persona desde el punto de vista técnico y que me gusta la tecnología, de que yo la inteligencia artificial, digamos, como los algoritmos de redes neuronales, los llevo siguiendo desde 2019, me parece, escuchando y leyendo divulgación sobre ello. Y sí debo admitir que es la inteligencia artificial como, digamos, invención humana me sigue pareciendo apasionante. Y es que eso no lo puedo ocultar. Esa es la razón por la que ya empecé creando estas carátulas para el podcast con DALL-E, Stable Diffusion y todo esto, porque me parecía que es una solución para muchos casos. El problema, y yo he intentado, o sea, con DALL-E fue la primera herramienta que se podía utilizar de una manera sencilla, y ahora con Stable Diffusion hay muchísimas maneras de utilizarlo, que además Stable Diffusion, al ser open source, no le estás dando tu alma al diablo con todo el entramado de OpenAI y Estados Unidos, que ese es otro tema, que yo he intentado utilizar Stable Diffusion, que es open source y que al menos no le doy dinero a nadie, pero es que y aún así se sigue quedando, digamos, cojo por el otro lado el tema de que sigue sin ser ético, ¿no? Porque estas IAs están entrenadas con absolutamente todo lo que pillan. Y además, ya no es solo a nivel de las portadas para el podcast, y por eso quiero traer aquí también esa reflexión, porque si no, subiría un artículo y ya está, y diría, hey, que ya no voy a... O sea, un artículo, un post o lo que sea, hey, ya no voy a utilizar la IA para carátulas. Sino que quería traerlo como reflexión, porque además creo que estamos en un momento geopolítico, tecnológico, complicado, ¿vale? Tengo ganas de traer a Dani Yaudal para hacer el mundo en el que vivimos y hablar de todos temas políticos más en profundidad, siempre dando nuestra opinión. Tampoco es que vayamos a dar nada objetivo, evidentemente, pero creo que sí que es un momento en el que utilizar estas herramientas, y en realidad siempre lo ha sido, pero porque al final todo es política y todo lo que decides hacer influye de una manera u otra en el mundo, ¿no? Y creo que ahora mismo OpenAI también, con ChatGPT y todo esto, se ha convertido en una herramienta esencial para mucha gente, y yo también me estoy dando cuenta de que lo utilizo muchísimo. Sobre todo porque también estudio con temas de programación, y en la programación sí que defiendo que es algo muy útil, aunque evidentemente los cracks de la programación defienden de que la IA no hace bien las cosas, y evidentemente la IA es así. La IA es, digamos, un sólido 7,5, incluso 8 si sabes utilizarla, pero nunca puede llegar a la excelencia que necesitas en muchísimos casos. Entonces, yo tampoco, mi pasión es la programación y tampoco aspiro a crear un código perfecto. Por ese motivo también la utilizo en muchos casos.
pero en cualquier cosa que luego sí que intento como, digamos, que está más en mi ámbito más creativo, que intento utilizarla para cualquier cosa de exponer guión, para cualquier cosa, digamos, un poco más creativa, sí que ves que falla por todas partes. Y la cuestión es que también puedes hacer que funcione, puedes trabajar con ella y insistiéndole y tal, pero llega un punto en el que dices, es que lo que estoy haciendo es especializarme, estoy esforzándome en hacer que la IA me entienda y no estoy esforzándome en hacer que yo lo haga bien desde un principio. Esto con programación me he dado cuenta muchísimo y por eso hay muchísimos casos en los que digo, no la voy a intentar no utilizarla, porque creo que sí que, como la revolución tecnológica que es, porque lo que sí que creo que yo no estoy en el bando de la parte negacionista de que es que la IA lo hace mal y que no es una revolución, que en realidad es todo simplemente algoritmos de ponderación de matemáticas. Hay muchísima complejidad allí que hace que no sea una simple cosa probabilística. Creo que la IA puede llegar a... Bueno, y aquí es que está el otro problema, que es que la IA están esforzándose, y aquí es donde creo que entra también el tema complicado, que es que se están esforzando para conseguir que la IA sea útil y se convierta en algo que ahora mismo no es. Y por eso también te lo meten en todas partes embebido. No hay manera de utilizar un servicio sin que tenga ahí las chispitas de la inteligencia artificial de oh, intelligent, ¿sabes? De cosas que te ponen cajas de texto para utilizar y preguntarle a un chatbot que funciona fatal. Estas cosas que, bueno, los empresarios tecnológicos saben que es como una manera de intentar subirse a la ola y que los dividendos salgan en cuanto hacen una charla de inversores. Evidentemente sigue siendo una tecnología en pañales y creo que puede llegar a algo que sea muchísimo más de lo que pensamos. El tema de la inteligencia artificial general, ¿no? Está AGI, AGI, que lo he tenido que pausar porque ni me acordaba, porque me ha empezado a dar muchísima pereza todo el mundo de la inteligencia artificial, que también se ha juntado con el mundo de los criptobros, de las estafas, de también todos estos empresarios que quieren dominar el mundo. Y partiendo, o sea, desde el punto de vista de 2020, cuando todo lo que estaba haciendo OpenAI simplemente me dejaba fascinado porque, hostia, estaban revolucionando el mundo y estaban sacando todo eso que al final se llevaba cociendo desde hace decenas de años, porque la inteligencia artificial ha tenido múltiples repuntes, e insisto que me he metido mucho en el tema, que he incluso ido a charlas, he escuchado a gente hablar de todo esto, y es que a nivel tecnológico me parece que es apasionante el punto vital en el que nos encontramos, pero es que creo que se está haciendo sin ningún sentido, porque el problema es el capitalismo, ¿vale? O sea, ya dejémoslo aquí, corto, porque no, pero la cosa es que toda esta idea de que la IA, en el mejor de los casos, de que la IA se encuentra, digamos, la singularidad y llega a un punto en el que es autónoma y es capaz de hacer cualquier cosa sin que necesite de un humano, es incluso capaz de autorreproducirse, y increíblemente conseguimos que no se convierta esto en Terminator. En ese caso se cae toda la estructura abajo. Y por, digamos, la estructura actual capitalista que tenemos de que necesitamos un trabajo asalariado para existir. Y claro, entonces me gustaban mucho las declaraciones de Sam Altman, el CEO de OpenAI en su momento, porque era como, esto va a ser un antes y un después. Esto es un cambio que además muchísima gente, creo que de mi generación, de la generación Z, se ve reflejado, que es que tal y como están las cosas ahora mismo, no hay hueco para todas las generaciones venideras. Se ha acumulado toda la riqueza en unos pocos y ahora mismo pues es lo más posible que seas del 99% de la gente que no puede permitirse prácticamente nada, y eso que somos de la parte, digamos, del mundo totalmente privilegiada,
y que no nos podemos quejar las cosas como son. Yo no me voy a quejar de mi condición actual, porque es que incluso con todas las putadas que me suceden y todo lo que he tenido que pasar, considero que es que no tiene nada en comparación con alguien, por ejemplo, en estos sitios, zonas bélicas, y que ha pasado un genocidio como en Gaza, ¿vale? Vivimos en unos tiempos muy convulsos, ¿vale? Entonces, claro, es un tema el llegar a la inteligencia artificial como romperlo todo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que como siempre el capitalismo es capaz de coger toda esa innovación y cualquier cosa que suceda y darle la vuelta para que genere más capital, para que genere una cosa nueva que es igual que todo lo que ya ha llevado existiendo. Y entonces ahora la inteligencia artificial no nos está permitiendo trabajar menos, sino que nos está haciendo ser más hiperproductivos. Y esto es una cosa que es una sombra que ataca a toda la sociedad, donde básicamente se ha multiplicado la productividad por chorrocientos, hasta tal punto de que ya en el ámbito tecnológico, en todo en el ámbito intelectual, digamos, donde se nos había estado formando muchísimo, ahora de repente esa inteligencia artificial no es que la necesitemos para utilizarla y que nos vaya a mejor, sino que la estamos utilizando para que unos pocos trabajen y ganen mucho dinero y los demás a la calle. Y entonces empiezas a encontrar también estas opiniones reaccionarias de, bueno, es que lo que necesitamos es menos gente cualificada y menos gente que le dé al coco, y simplemente gente, digamos, bueno, que hagan las cosas necesarias de la vida más simple, como trabajar en un supermercado o arreglar tuberías. Que yo estoy totalmente a favor de eso, ¿vale? Pero creo que toda esta generación que hemos hablado de que nos hemos formado muchísimo y que además tenemos tanta conciencia social, tanta conciencia emocional y tanta, diría que, no me estoy tirando aquí halagos, simplemente que creo que conozco a muchísima gente de este, bueno, de estas generaciones que digamos que no es gente que ya ha pasado por todo en la vida y que ya están más a verlas venir, porque es que lo que viene es increíble. Pero que es eso, que encontramos esa frustración porque todo eso que OpenAI había prometido, la inteligencia la inteligencia artificial había prometido, de que íbamos a poder encontrar otras maneras de vivir, evidentemente se han convertido en un señor, en las expectativas de un señor. O sea, había puesto mis expectativas en un señor que es básicamente un empresario, evidentemente, yo lo debo admitir. Este Sam Altman, cada última declaración que hace es diciendo que la inteligencia artificial en China va a explotar y va a ser muchísimo mejor porque no tienen problemas legales con los derechos de autor, que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, pero por en medio va a crear empresas que van a ser increíbles, que siempre además es en empresas, no hablan en el concepto de ideas, no hablan en el concepto de innovaciones para la humanidad, sino en concepto de empresas que van a generar mucho dinero. Porque además escuchas cualquier documental de OpenAI, de los trabajadores que trabajan allí, y su perspectiva en todo lo que hacen con esta inteligencia artificial, y ahora ya me estoy reubicando en el tema del vídeo, porque se me estaba yendo, todo, digamos como que lo que les fascina más de esta inteligencia artificial es la capacidad que ésta tiene de crear negocios, de hacer todo lo que lleva haciendo la gente en esta estructura capitalista que ha hecho que nos encontremos en este momento de adolar números ficticios, ¿vale? Donde básicamente digamos que la victoria, ¿no? El objetivo de tu vida no es hacer algo guay, no es hacer algo que ayude a la gente, es hacer algo que genere mucho dinero. Y ya sabéis por otros vídeos que esa opinión a mí me saca de mis cabales, no me gusta nada. Y entonces, evidentemente, ¿cómo voy a seguir utilizando un servicio como ChatGPT? ¿Vale? Entonces estoy intentando encontrar alternativas, que no significa que alternativas como DeepSeek sean mucho mejores, o que
en general apoyar el gobierno chino en vez de el estadounidense sea mejor idea, porque los Estados Unidos ahora están como locos con todo lo de Trump y tal. Insisto, en los capítulos de política del mundo en el que vivimos, que os recomiendo que le echéis un vistazo si os interesan estos temas, hablaremos en el próximo, espero que sea pronto. Pero hablando de inteligencia artificial es eso, es como que se están generando bandos, ¿vale? En la sociedad se están generando bandos y me parece que la gente con, digamos, más uso de razón, que sabe más argumentar sus ideas, normalmente toda esa gente que más me convence, ¿vale? Porque intento escuchar desde los dos puntos de vista y insisto que los forofos de la inteligencia artificial también me parece que tienen, o sea, que en su momento tienen como ideas, digamos, tecnológicas que desde un punto de vista únicamente tecnológico vale la pena, ¿vale? Vale la pena, pero es como que se acaba encapsulando otra vez en utilicemos la inteligencia artificial no para hacer un mundo mejor y distinto, sino para seguir utilizándolo para destrozar lo que ya tenemos, ¿vale? Y por ese motivo creo que me convence muchísimo más la gente que entiende la inteligencia artificial en su contexto y que actualmente, desgraciadamente, no hay una manera más, digamos, no hay otra vía que para este tema, que es simplemente dejar de utilizarla. Al menos cuando sabes que esa inteligencia artificial no está, digamos, trayéndote nada bueno o que no le está trayendo nada bueno a otra persona. Además, por no tocar el tema medioambiental, de que es que me parece que la inteligencia artificial es normal que haga un consumo tan exagerado y creo que se pueden encontrar maneras para que lo que de verdad vale la pena de la inteligencia artificial, porque insisto, hay cosas que valen la pena y hay muchísima gente que critica la inteligencia artificial en un conjunto como si fuera una única cosa, y la inteligencia artificial son múltiples tecnologías que se están encontrando maneras de utilizarlas en distintos ámbitos y como siempre se saca el tema de, por ejemplo, el plegado de proteínas, de AlphaFold 3 y todo esto que ayuda a la medicina y todo eso, pero hay muchísimos casos. También el problema lo tenemos con la generativa, porque luego está lo opuesto, ¿no? La que detecta, la analítica, que es muy útil para muchos casos de lectura de macrodatos, de muchísimas cosas que pueden tener una utilidad, pero es que, insisto, en tema, lo que se ha popularizado más, lo que abre más el debate, que es los chatbots, la IA generativa de texto y el tema de la IA generativa de imágenes y de vídeo, música. Me parece que no puedes, digamos, como utilizarla y quedarte tal cual, porque esa IA es una IA que muchísima gente abusa de ella, ¿vale? Y está haciendo un gasto exagerado. Y además, la parte, digamos, artística, pues hay muchísima gente. O sea, no me han parado de venir, esto es reciente, no me han parado de llegar correos de NFTs Bros, Crypto Bros, que me quieren comprar arte que genero yo con Blender, que esta es otra. O sea, las carátulas del podcast intentaré generarlas, crearlas yo mismo por medio de lo que yo hago, que es el 3D, el Blender. Intentaré hacer renders simples porque al final le dedico tanto tiempo a crear un capítulo, porque últimamente también intento que sean capítulos más interesantes, un poco más pensados, no como esto, que es una reflexión hacia el aire. Y como intento currármelos tanto y le dedico tantas horas, me parece un poco absurdo crear una carátula con inteligencia artificial que lo que denota, y esto es una parte de lo que digo, que yo también soy muy positivo y creo que al final, no desde un punto de vista económico, porque es que ahí es un destrozo. La gente que utilizaba a los artistas como mano de obra, en casos como por ejemplo en las películas y en los videojuegos, que es lo más sonado que me parece, o carátulas para música, por ejemplo, que eran como casos donde el artista ya no era un simple placer estético,
de, oye, yo te pago a ti como artista porque me gusta lo que haces y únicamente ya con esa ilustración a mí me sirve, sino que muchísimas empresas, yo creo, y ese es el problema que hablamos en términos de empresas, se veían prácticamente como obligadas a contratar artistas y a lidiar con artistas, porque he escuchado opiniones hasta este nivel donde básicamente lidiar con un artista era como, vale, es que yo para el videojuego yo lo pienso a un nivel mecánico, a un nivel comercial, y a nivel artístico lo que busco es un artista que no me dé problemas. No busco un artista que encaje con algo, evidentemente la gran mayoría sí, pero hay algunos casos donde es así de sangrante este tema, de que no se busca un artista porque necesita que acompañe su mensaje, su idea. Se busca un artista simplemente porque se sabe que a nivel de consumidor se busca, la gente busca, pues yo que sé, estilo anime, estilo pixel art. Simplemente se busca como, pues eso, como un servicio, ¿no? Y me parece que ese es uno de los problemas a los que hemos llegado también con la comercialización del arte, que es que este es otro gran debate, lo cual ya también hablé. Y la cuestión es que el arte siempre ha tenido digamos, un objetivo comercial, ¿no? Siempre ha tenido un objetivo de que te lo compre alguien, básicamente. De que un mecenas, un ricachón, le guste tu arte o simplemente quiera verse ilustrado con tu estilo, cualquier cosa de estas. Y entonces creo que la figura del artista en muy pocos casos ha sido esa figura, digamos, ideal del artista, de la expresión humana, simplemente de necesitar expresarse. Y ahora mismo con estos casos del capitalismo tardío que estamos viviendo, tan exacerbado, donde absolutamente todo tiene que tener un objetivo, como objetivo el capital, evidentemente pues nos encontramos con que esos nichos donde, digamos, los artistas, sobre todo hablo en términos de ilustradores ahora mismo, pero es que puede pasar con cualquier caso, pero es que con lo de los ilustradores es especialmente crítico. Se ha convertido en eso, en que se han visto reemplazados porque no se estaban viendo como una expresión humana, como una expresión de lo que llamamos artística desde un punto de vista ideal, sino que se estaba viendo como un producto, ¿no? Y como soy muy positivo, como digo, tengo fe en que esta inteligencia artificial, que como digo ya veo un poco digamos, de demanda desde el punto del mercado, de que hay muchísima gente, y por eso creo que la campaña del No AI ha funcionado al final, porque yo estaba un poco ahí como indeciso, porque era como, creo que las críticas, cuando la mayoría de la gente con el No AI lo hacía desde un punto de vista de desconocimiento de la tecnología, criticando su uso, su manera de funcionar. Y creo que al final, al menos como yo noto yo, que el debate ha acabado calando, que es que el problema no es la tecnología, es quién la usa y cómo se usa. Y ya hay muchísimos casos donde es eso, es que la IA no ha llevado a nada bueno a estos artistas. Entonces, creo que ahora toda esta tendencia del No AI sí que ha ayudado a muchísima gente, que es que cuando ve algo de IA, digamos que le tira mucho para atrás. Y eso, que hay mucha IA que se está refinando muchísimo, y de hecho la gente que trabaja con IA intenta hacer que no se note que es IA. Que eran esas cosas que hace 3 años pues veías y te hacían gracia y decías, bueno, pero estoy tranquilo, y ahora ya llegamos a momentos de deepfake de, bueno, pues no sé si Manolo Lama ha dicho esto. Manolo, porque he dicho Dalai, quería decir el Dalai Lama, bueno, en fin. Por otro lado, la contrapartida de esto es que, claro, cada vez que ves una ilustración de un artista legítimo, te pones ahí a analizar esos pequeños detalles de que ya todo el mundo que estamos en esta esfera, digamos que nos hemos puesto a entrenar el ojo ya de ver dónde la IA falla. Y es muy triste porque tienes que estar siempre como con ojo a visor, ¿no? Y eso es muy agotador. A veces es como que uno desea que no se hubiera inventado, porque es que es eso.
las imágenes generadas con IA no han llevado mucho más. Y yo, insisto, utilizaba, porque todo esto viene de que dejó de utilizar las carátulas en el podcast, me justificaba a mí mismo pensando que es que sí que hay usos legítimos de utilizar esta inteligencia artificial generativa de imágenes, porque es que hay casos donde necesitas una representación visual práctica, o igual que con los videoensayos, no necesitas un artista para hacer la cover del podcast. Evidentemente lo preferiría 1000 veces. Y si hay alguien aquí que se ofrezca, o sea, hacemos una collab, que yo no cobro nada por esto y tú no vas a cobrar si te interesas, pero al menos, rollo, le damos un poco de movimiento a todo ese talento que hay en las comunidades del arte. Pero como insisto, si haces una presentación de PowerPoint, ¿vale? Y no encuentras una imagen, es que con lo que creo que sí que ha acabado la inteligencia artificial generativa de imágenes es con las imágenes, con el stock, con las galerías de stock, porque es que en esos casos sí que lo puedes utilizar y creo que está justificado. Había gente que se ganaba la vida de esto y ese es el problema otra vez, es el capitalismo, es el no ganarte la vida de esto, pero... Como insisto con esta otra línea argumental, como soy muy positivo, quiero creer que la inteligencia artificial en el fondo va a ser una etapa más en la humanidad, ¿vale? Porque al final nunca nada es tan terrible ni tan bonito como se presenta. La inteligencia artificial no ha venido a quitarnos el trabajo para bien y a permitirnos que seamos los gordos de Wall-E, ni ha venido a destrozar el mundo. Eso ya nos vamos a ocupar nosotros, utilizando la inteligencia artificial, eso sí, pero no ha venido tampoco a acabar con la creatividad en el ser humano. Por eso creo que también va a haber movimientos, digamos, de contraataque por parte del arte, igual que cuando apareció la fotografía, que hay muchísima gente que lo defiende. Y de hecho hay argumentos en contra de lo de que esto de la inteligencia artificial no es como cuando apareció la fotografía, porque a la fotografía se ha acabado encontrando como uno o como otro arte en sí mismo, y la inteligencia artificial, la parte humana que tú das ahí da mucha pereza, o sea, si la hay, da mucha pereza verla, que a nivel técnico es lo que digo, o sea, a nivel técnico cuando te pones a cacharrear con Stable Diffusion y todo eso, hostia, es que está guay, pero como insisto, creo que alguien que vaya a utilizar la inteligencia artificial lo va a hacer con estos fines capitalistas, que son los fines que a mí no me interesan. Me interesa el arte en sí misma, desde un punto de vista puro de la idea ideológica de lo que es esta expresión humana, del sentimiento, de la emoción. Entonces creo que precisamente por esa presión y esa gente que por desgracia ya no puede dedicarse a hacer dibujitos, a hacer ilustraciones chachis, lo digo desde el mejor de los sentidos, creo que va a salir una ola en contrapartida que va a buscar eso, nuevas maneras de expresarse, van a hacer que las cosas sean más humanas todavía. Porque es que creo que en el arte en la ilustración se estaba perdiendo eso en algunos campos. Y ahora, si bien no se había perdido y siempre ha estado ahí, creo que ahora se va a buscar todavía más por parte de la gente. Luego, a ver, luego yo veo opiniones de gente que tengo que mencionarlo, pero el podcast de Willy Rex, ¿vale? Que invitó a Fede Ciencia y Jaime Altozano, y se pusieron ahí 4 a hablar de cosas de la inteligencia artificial y de empresas y tal, y veía su opinión respecto a, digamos, la inteligencia artificial en el rol de ellos, pero más allá de sus hijos e hijas, de sus generaciones venideras, y que les diera igual que un vídeo de entretenimiento estuviera generado por un algoritmo que por una persona, que creo que es para reflexionar, señores, porque ellos planteaban las cosas con un entusiasmo que de hecho lo puse en un comentario allí en el vídeo. Su utopía es mi distopía, porque es que en ningún momento yo me puedo imaginar
que preferiría que mi hijo o mi hija o hije, como quiera, si tengo algún día uno, se ponga a ver vídeos generados por un algoritmo y que no estén haciendo ninguna reflexión humana, no te estén aportando ningún valor, o si lo hace, sea desde un punto de vista totalmente sintético y ya desde un punto de vista además ya conspiranoico de pero este algoritmo, ¿con qué ha estado entrenado y qué ha traído allí? Y creo que si esta gente es capaz de decir eso, es gente capaz de ver el entretenimiento como algo así de vacío, que al final es como lo ve el 99% de la gente, no nos mintamos, o sea, somos mucha gente en el mundo y el arte no está presente en la gran mayoría de nosotros. Y de hecho ese es uno de los grandes problemas que vivimos como sociedad, que el arte no se consume, no te hace reflexionar tanto y entonces nos encontramos con este círculo vicioso también capitalista que es que cuanto más aislado, cuanto menos razonamiento, menos filosofía generas, que el arte va ligado a la filosofía, cuanto menos reflexionas sobre tu vida, sobre lo que es el ser humano, más te aíslas, que bueno, esto ya, en fin, con el trabajo, el capital, todo eso que es al final lo que buscan las grandes empresas, que es que simplemente seas productivo, no que seas un ente, un ser viviente. Cuanto más ves ese punto de vista y más ves los hábitos de consumo de YouTube, por ejemplo, de que se buscan cosas que sean simplemente que ataquen a tu mente, que ataquen a esas sensaciones más viscerales, más emocionales, que simplemente te enganchen, todo este doom scrolling, todo este brain rot que ha salido ahora, que esto es un tema ya que ni me quiero meter. Evidentemente, cuando tú ves el entretenimiento como eso, como algo que simplemente te entretiene para desconectar el cerebro, para no pensar en el mundo y reflexionar del mundo en el que vives, evidentemente, cuando lo ves desde ese punto de vista, la inteligencia artificial es perfecta, porque es que simplemente es basura. Y en ese contexto, evidentemente, pues está la gente que abogamos porque el arte sea algo que te haga reflexionar. Que a mí esto es una cosa que también hace poco comentaba con mi pareja, con Laura, que con cosas que uno parecen como obvias, cuando las ves reflejadas en cultura, de repente es como que hay una ola de gente diciendo ¡Wala! ¿Pero qué dices? Que lo comentábamos justo con el caso de Shingeki no Kyojin, que me gustaría algún día hablar de Attack on Titan y hacer como un análisis o reflexiones aquí en el podcast, porque me parece que tengo bastantes y no son las más populares. Pero una cosa que me sorprendió cuando hubo todo el fenómeno de Attack on Titan, para quien no lo sepa, básicamente, y aquí spoilers, es como que después de todos los misterios que presentaba la serie y todos los temas los entramados tan complejos que presentaba, de repente, en la última temporada, van y dicen, bueno, pues hay unos malos que son nazis y vamos a ir contra ellos. Y luego hacían como un trabajo de empatía, de reflexión sobre, buah, es que hay varios, o sea, es que todos los bandos tienen, todas las partes tienen en este conflicto, tienen un problema y el problema es global, es colectivo, no es individual. Y me parecía que era una reflexión que estaba bien, estaba guay, pero lo que me pareció espectacular es que muchísima gente se pusiera a reflexionar, que por otra parte lo agradezco, porque es como, yo siempre voy a agradecer que una obra cultural te haga reflexionar, pero hostia, reflexionar sobre que de no haber caído antes que los nazis, el fascismo está mal, que matar a gente estaba mal, ¿sabes? O sea, es que con razón nos encontramos en un punto en el que nos encontramos. Como insisto, me gustaría elaborar muchísimo más el argumento hablando sobre Attack on Titan en este tema en particular, pero porque hay muchos matices.
pero para este caso me quedo con este contexto, ¿no? Y me parece que eso es que da miedo como sociedad, y por eso también me parece que tiene tanto sentido el momento en el que nos encontramos a nivel geopolítico, social. Pero bueno, esto se está derivando muchísimo, o sea, ya para ir acabando, como reflexión final es eso, que quiero creer que el arte que de verdad vale la pena, esa expresión humana, esa comunicación, al final va a acabar ganando, va a acabar teniendo su lugar, y que la inteligencia artificial también encontrará un punto... algún día se podrá utilizar sin que sea algo político, aunque todo es político, ¿vale? Y esto agradezco muchísimo a Juno, una amiga que me hizo, que literalmente me dijo, oye, ¿usas la IA para el podcast? O sea, en plan, me he empezado a escuchar el podcast y veo que usas la IA. Y fue como, es verdad, no debería utilizar la IA. Ya había reflexionado al respecto, pero ella me hizo ver que efectivamente no debería seguir utilizándola. Así que, Juno, esto va por ti. Este capítulo, estas reflexiones van por ti, porque desvelaste la hipocresía en mi ser utilizando la inteligencia artificial para generar carátulas para el podcast, teniendo después, cuando entras y escuchas esas 2 horas de contenido de yo hablando, viendo que en realidad soy lo más anti-IA que podría haber, a nivel, digamos, ético. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El ser humano está lleno de contradicciones. Y creo insisto, que la inteligencia artificial a nivel técnico. Pero bueno, es eso. Creo que al final, con el tema de la ilustración, sobre todo, que creo que es lo más preocupante, porque con el vídeo ya está llegando, pero es que es eso, todo. O sea, dudo que lleguemos un día a que la inteligencia artificial no dé tu fillo a inteligencia artificial, ¿vale? Creo que ya lleva suficiente. O sea, evidentemente, cuando hizo el boom, o sea, es que no tenía ningún sentido que de encontrar unos patrones difusos que querían semejarse a un aguacate, tuviéramos una inteligencia artificial capaz de generar una imagen de un sillón aguacate, ¿vale? Que esto, para quien sepa de esos primeros hallazgos, de esas primeras cosas, es historia de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la humanidad, creo yo. En el fondo lo creo, pero creo que es eso. Ahora mismo estamos en un momento tan complejo que utilizarla no es ético, no es bueno, y no es con lo que yo me quiero ver reflejado. Pero insisto que creo que toda esa gente, todos esos artistas que en serio apoyo al 100% y que me encanta, porque al final yo también me veo bastante reflejado, porque aunque con el 3D no haya habido tanto problema como con el concept art y todo eso, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y se integrará, porque al final el 3D también tiene una versante más tecnológica, y yo creo que habrán herramientas de inteligencia artificial que de verdad ayudarán en el proceso creativo integrado. Pero es que con algo tan simple como que es ir a la base de lo que es la expresión visual, que son los trazos del dibujo, son esa pintura, esos matices en hacer... Es que claro, el problema de una persona que cree que una inteligencia artificial puede hacer lo mismo que un artista es que no valora el arte, como he dicho, con todo esto del entretenimiento. Cuando ve un cuadro y se pone a analizar esa composición, ese trabajo de iluminación, el cómo el artista ha sido capaz de crear una obra visual que ya no es solo por lo que es a nivel técnico, sino por lo que es a nivel, digamos, de cuando ya lo interpretamos con nuestra vista y lo que genera en tu cabeza, esos artistas que son capaces de digamos, directamente descolocarte el cerebro, porque dices, ¿cómo eres capaz de hacer esto con una simple imagen? Claro, evidentemente, si eso no lo valoras, pues te va a dar igual. Lo que te da la IA te va a servir, porque es quedarte en la superficie, es quedarte en la estética más visual, superficial, que bueno, es también lo que llevan las redes sociales y todo esto, que es swipe y lo primero que pasa.
Pero de verdad creo que la inteligencia artificial acabará quedándose arrinconada para cosas muy concretas y que el artista visual, que de verdad lo defiendo y espero que se siga manteniendo y que se recuperen incluso las artes más plásticas, porque había muchísima gente que había derivado el digital y ahora está volviendo a lo analógico, y yo era 100% digital, o sea, nunca me ha acabado de gustar tanto que me falte el control Z, así de fácil. Em, pero sí que es verdad que he tenido mi etapa de dibujar a bolígrafo y, hostia, me parece súper relajante, y hacerlo hoy en día es incluso un acto político. Es prácticamente un acto de anarquía, un acto anticapitalista, el ponerte a pintar o a dibujar, y me fascina. Por eso intento y quiero apoyarlo y no me quiero poner en ese otro bando. Y que creo que a los artistas visuales les acabará pasando. O sea, creo que encontrarán esa evolución, y que además la gente espero que se acabe dando cuenta, más gente todavía, de que mira, por ejemplo, esto con la música no pasa. Porque, o sea, yo soy muy curioso. Entonces, probarlo sí que lo pruebo todo porque quiero saber las capacidades y dónde se encuentra el estado del arte de la inteligencia artificial, siempre y cuando no tenga un paywall. Y con la música, con el audio, me parece que la inteligencia artificial está a años vista. O sea, la música. Además, es que me jode especialmente porque con la música, creo que cuando he escuchado, por ejemplo, también hablar en ámbitos de desarrollo, por ejemplo, en el videojuego y tal, si haces una comparación total de lo que es el artista visual con el concept art, que es como que parece como a veces casi que hay que lidiar con él o ella o quien, o, bueno, el artista, y lo comparas con el artista de sonido, en el mundo de la música se respeta totalmente al compositor, se respeta totalmente al productor de la música, porque es que es una cosa que a mí también, además, quizás me pase por desconocimiento, pero yo me gusta todo el arte y me encanta escuchar música, pero la música es algo en lo que todavía no me he podido meter, todavía no me he podido poner a aprender y encontrar todas esas capas de profundidad que tiene la música, porque me parece que es algo verdaderamente complejo que supongo que si lo vives con ello lo acabas integrando de una manera súper natural. Y bueno, todo lo que sé es básicamente por los análisis de Jaime Altozano, pero sé que hay muchísima profundidad ahí, que hay muchísimo trabajo, y que crear no es fácil. Que te salga un arreglo, que te salga una composición musical, igual que con el arte visual, que te salga un cuadro, que sepas crear algo, que sepas traerlo de tu mente a algo tangible, que los demás puedan apreciar y contemplar ese placer estético, que al final nos hace humanos. Creo que con la música está muchísimo más respetado. Y fíjate tú que esto lo estaba pensando hoy, no sé por qué, pero he caído en que creo que puede que haya una razón también, para variar, capitalista en esto. Que es que desde siempre la música se ha tenido en mucha estima. Hay una parte de música cultural muchísimo más, digamos, profunda, enraizada en la cultura desde un punto de vista muchísimo más, evidentemente, de ir por casa, ¿vale? De simplemente tocar una guitarra, y la guitarra es el máximo exponente de eso, de simplemente es algo que puedes utilizar, hacer que suene y apañártelas incluso aunque no tengas ni idea de música, y generar un ambiente, generar una sensación. Pero cuando hablamos de la producción musical, de las orquestas, de generar una banda sonora, de generar una canción, componerla, la escritura, ya desde el punto de vista de la propia escritura de la música, que es que yo me hago un lío cada vez, y mira que es fácil, pero el pentagrama, bueno, tengo, evidentemente es práctica, pero creo que es desde un punto de vista incluso clasista lo que ha pasado con la música, porque es que como siempre la música ha sido algo que estudiarla ha sido caro, que estudiarla ha sido de la élite, porque solo la élite pues podía tener
hay una orquesta tocando en el Palacio Real. Creo que con la música no se ha democratizado tanto como la pintura y el arte visual. Y la parte que se ha democratizado, mira tú qué cosas, ha llegado con la digitalización y el software de producción musical, ¿no? Todo esto lo estoy hablando desde el desconocimiento, pero digamos por contexto, es como una conclusión imbuida que estoy haciendo de que evidentemente tienes esa parte virtuosa de componer desde una parte técnica súper del conocimiento de las armonías, de esa composición musical, de saber, bueno, de saberle al jaimaltozanismo, ¿no? Y luego tienes la parte de la producción musical con software, que hay muchísima gente que no tiene ni idea de música y que se ha puesto a arrastrar bloques, a juntar cosas y a hacer un poco, pues esa parte de que le ayuda al software a componerla y crear música y tener artistas que se consideran también un artista también en sí, y todos esos DJs y esa parte electrónica que va por su lado, ¿no? Y creo que, salvando las distancias, creo que en el arte visual va a pasar un poco lo mismo. Porque me he encontrado gente que con la música opina que es que, o sea, gente un poco mayor que opina que es que la música de verdad es la que tocas con un instrumento en tiempo real y que encuentra todos esos matices humanos de que esa persona sabiendo tocar y generar esos sonidos con ese instrumento. Que lo respeto, ¿vale? Pero con la música y con un software de producción musical también consigues algo que despierta algo en ti, ¿no? Cuando lo escuchas. Así que si con la música ha pasado así y no se ha acabado el mundo, y ahora con la inteligencia artificial será aún además. Porque lo que sí que ha pasado con la inteligencia artificial es el lo-fi. El lo-fi, la música de ponerte de fondo para trabajar. Ahí sí que yo consumo un montón de playlists que es que 99% están hechas por IA y es que no te das prácticamente ni cuenta. Que seguramente están adaptadas, son relativamente y tal, pero son básicamente el 90% seguro que es gente haciendo trapichuelas para ganar algo de dinero fácil. Todo lo generado con inteligencia artificial en las redes sociales ahora mismo es eso. Pero con el caso de la música lo-fi de fondo para estudiar, es que creo que tiene un... volvemos a lo mismo. Está generada con IA, pero es que cumple su función. Es simplemente música de ruido blanco, en cierta manera. Y yo, como no estoy tan metido en esto de la música, pues me apetece escucharlo. Simplemente me parece que suena bien, que me rellena, que me genera un ambiente. Aunque se haya generado de una manera totalmente sintética. Y evidentemente luego yo me pongo a criticarlo con el tema del arte, con la pintura, con la ilustración, y como estoy más metido en el tema, sí que lo critico, pero nuevamente es que para la música para mucha gente es algo que simplemente te complementa el día, ¿no? Y cuando no le prestas esa atención que hace que te exprese algo, pues simplemente no hace falta que haya tanto trabajo invertido en ella. Esa es al final la cosa, que es que la inteligencia artificial es algo que no genera valor porque no requiere esfuerzo. Y luego pero evidentemente tú no irás a ver el concierto de un hecho de música hecha con IA. Nadie va ahí, evidentemente la realidad supera la ficción y capaz es que encontremos una distopía como tal, que haya gente que simplemente vaya a ver un ordenador pinchando dubstep hecho con IA, pero es que lo dudo muchísimo. Yo creo que la gente, porque de hecho ya con los discos y todo eso se ha ido revolucionando todo el mundo de la música, ha necesitado gente, la gente reinventarse y hacer esos conciertos y hacer que un grupo de música, más que la música en sí, que se ha devaluado muchísimo, es esa sensación de comunidad, es esa sensación de pertenencia, de querer ir a los conciertos y de ahí ganar dinero
más allá de los royalties y todo eso, que son complementarios en otros artes, como por ejemplo en el cine, que la música, cuando está bien escogida, es increíble y aporta muchísimos matices a lo que se está contando en esa historia. Entonces, evidentemente, creo que cuando te pones a escuchar música, digamos, de decir, voy a escuchar música y voy a disfrutar de esta pieza, te pones a escuchar esos matices, te pones a disfrutarla. Conozco mucha gente que lo hace así. Yo apenas lo hago, pero cuando lo hago es como, joder, es que eso lo disfruto. Pues lo mismo es un poco con la ilustración y todo eso. Y creo que con esto me estoy justificando, pero insisto, no voy a utilizar covers generadas por IA en el podcast. Y quería acabar ya, pero... Hostia, es que he abierto el melón de lo del Lo-Fi y creo que no hay mejor momento de hablar de esto que ahora, ¿vale? Que es que con esto que he dicho del Lo-Fi con la inteligencia artificial, que me parece que es... O sea, he visto vídeos y gente criticándola, pero me parece que al final lo que queda, como digo, poniéndose por encima de todo es que simplemente si la gente no lo percibe y no le importa, la gente lo acaba consumiendo, ¿no? El problema es el sistema capitalista que hay ahí detrás, de que una persona sin hacer apenas esfuerzo está generando un beneficio de algo que es muy cutre, no hay apenas esfuerzo. Aunque hay algunos que se esfuerzan un poquito, pero no me lo puedes comparar con alguien que hace de verdad una composición musical. Y yo creo que, como viéndolo desde un punto de vista de un mercado, como digo, este Lo-Fi está supliendo una necesidad de muchísima gente, rellenar ruido de fondo. Ya está, música de fondo. Porque no hay tantos artistas en el mundo suficientes que pudieran ganarse además la vida con esto, como para poner todo ese Lo-Fi de fondo de las decenas y decenas de horas que yo pongo playlists. Es que yo me acabo vídeos de 14 horas de Lo-Fi porque lo pongo de fondo mientras estudio. Entonces, es que no hay, por muy prolífico que sea un artista, no puede rellenarme todo eso. Y en ese caso lo veo así, ¿vale? Pero luego estamos con que, claro, todos estos, digamos, si lo miro desde un punto de vista macroscópico, toda esta, lo que está haciendo este IA con la música para Lo-Fi, está cogiendo, digamos, una tendencia, cogiéndolo como una necesidad, ¿no? Que al final es una cosa que representa a nuestra cultura, ¿no? Que es el Lo-Fi. El Lo-Fi, cuando salió se popularizó más o menos por ahí 2017 y adelante, es como que se convirtió en una escena cultural. El Lo-Fi era una representación del mood de muchísimas personas, ¿no? Por lo tanto, también no lo consumías de manera agresiva y a chorrones de horas. Entonces, claro, si lo miro desde ese punto de vista como en abstracto, me estoy dando cuenta de que, claro, la cultura cada vez genera más rápido. O sea, se actualiza más rápido. Y entonces, escuchando una canción de Lo-Fi de estas, me vino un momento como el mental breakdown de decir, ¿qué pasa si en algún momento, si le estamos cediendo este camino a la IA, le estamos diciendo que la IA puede ocuparse de este cachito de la cultura que es el Lo-Fi, como en mi mente estaba sucediendo, y empezamos a tener trends sintéticos, ¿vale? Que representan esa visión, esas vibes, pero que al final no hay nadie detrás, se van a empezar a sentir como obras culturales prácticamente como extraterrestres, como fuera de nosotros. Y mi miedo es que no nos acabemos dando cuenta de que simplemente sea la IA que ha hecho ahí una fusión, una unión de expresiones artísticas y de repente ha dicho, hey, esto es tendencia. Y además te lo doy embebido con el algoritmo y de repente el cottagecore es pues la hostia y de verdad es algo que funciona para muchísima gente y que se siente identificado con eso, que no es de nadie en el fondo, que no te vincula a nadie tampoco. Para esto es muy interesante también
un análisis que hizo Aime Román en su canal hablando de estos trends, que no de trenes, por desgracia, que son como digitales y que son efímeros y que al final es simplemente una estética abstracta y sin nada más. Que cuando profundizas en ella entiendes el significado y te están dando un significado, pero no te están, digamos, prometiendo eso como una manera de vivir, como lo eran antes, ¿no? Esto es lo que dice en su videoensayo. Al final, estos trends se ven como un estudio de mercado sin alma, ¿no? Y lo que me jode es que yo al final me lo como. Como por ejemplo, esto me pasó especialmente con un vídeo que me estaba viendo que era Japanese Folk, ¿vale? Que me estaba rellenando ahí el tiempo y cuando... Claro, o sea, la cosa es que la portada, la carátula del vídeo y el vídeo en su totalidad era una chica japonesa de fondo y que ponían grandes en letras Japanese folk, funk, ¿no? Y entonces digo, claro, pero esto es una... Esto está hecho por ella, casi seguro. Y lo miré y efectivamente ponía contenido generado sintéticamente ahí después de chorrocientos kilos de descripción para que el SEO le ubique bien. Ahí en una parte lo vi. Y entonces, claro, dije, vale, o sea, me estás vendiendo como que esto es algo cultural, Japanese folk, o sea, funk o folk, no sé ahora qué era. Pero está hecho por IA, que la IA lo que ha hecho es como hacer una visión, leer todo eso, evidentemente robarlo, coger toda esa música cultural que representa, que está dentro de este movimiento cultural japonés, lo ha sintetizado, ha hecho ahí un mix y ahora sabe generarme cosas tal cual así que me recuerdan a esas vibes. Y entonces es como... El problema es que, o sea, ahora mismo, como siempre, está bien, o sea, no es un problema, pero esto es la teoría del Internet muerto una vez más. Si la inteligencia artificial está cogiendo todo eso que a lo largo de la historia hemos generado y subido y volcado a Internet y lo está creando y se ha denominado con un nombres y apellidos, esto es un movimiento cultural japonés, tiene estas características que lo determinan, y luego la inteligencia artificial lo coge y dice, vale, pues lo hago. Y luego empieza a juntar cosas de otros sitios, como he dicho, y empieza a hacer ahí un mix cultural, porque al final está empezando a ciclarse, está empezando a entrenarse con ella misma. Si esto no tiene ahí un punto de cortarlo, que ahora mismo tienes que buscar imágenes o datos y te apetece y lo más fácil a veces es coger en Google y poner que te salgan resultados de antes de 2020. Así de chunga está la cosa, de que es que no te fías de lo que te sale, no te fías, es la posverdad otra vez, todo esto. Si estamos ya en este punto con la cultura, es que a mí me parece ya gravísimo. Vamos a ir destilando el significado de la cultura hasta que al final todo sea simplemente ruido. Evidentemente, esto es una reflexión que os traigo aquí después de cuánto. Yo esperaba que esto durara 40 minutos, me parece que ya está durando bastante más. Pero bueno, es una cosa que al final uno acaba pensando cuando se pone en diferentes escenarios hipotéticos. Pero es que me parece que es algo que es factible, que pueda llegar a pasar y da miedo. La verdad es que da miedo. Y no creo que nadie quiera eso, porque es que un movimiento cultural abanderado, gestionado por un algoritmo, por una inteligencia artificial, no representa a nadie. No es cultura. Es simplemente ruido. Así que, bueno. No sé. Espero que os haya gustado este formato de podcast corto con vídeo opcional. Y nada más, esto ha sido Kanki Podcast, gente. Lo voy a dejar aquí. Yo soy John Gómez. Esto ha sido Kanki Podcast. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Está disponible en todas las plataformas, en Spotify y en YouTube con vídeo.
redes sociales y tal, donde voy avisando. Ahora, novedad, ahora hay un Discord, ¿vale? Donde podemos hablar las 3 o 4 personas que estamos ahí y que agradezco muchísimo a los que estáis. Porque, no sé, creo que es eso, es un espacio de reflexión para hablar sobre estos intereses de cultura, tecnología, arte. Y bueno, pues nada, esto era en principio un vídeo así rápido de información de punto y aparte, ya no hay IA en las carátulas. Y sin embargo han acabado teniendo reflexiones que creo que están bastante bien y que en el fondo me aburren, ¿vale? O sea, en el fondo seguir reflexionando sobre la IA es que le he dedicado muchas horas de mi vida, ¿vale? Creo que le he dedicado muchísimo tiempo y energía mental y que ya no hace falta tanta. O sea, quiero utilizar también un poco este vídeo como un punto y aparte para empezar a dejar la IA como uno de los temas centrales, porque en el fondo creo que también era por esa hipocresía que sentía yo de intentando utilizar estas herramientas, aprendiendo a utilizarlas, porque creo que también la negación absoluta es negativa, es mala, pero es que prefiero ahora dejarlo y dedicarme a otras cosas que me parece que me aportan más y que son más de mi interés para mí y para la gente que quiero que me escuche. Así que no me lo tengáis en cuenta que hayan 38 o así capítulos con covers de IA, ¿vale? Quizás si me sobra mucho tiempo algún día me pongo ahí como a rehacerlas, pero dudo mucho. Así que nada, esto ha sido Kanki Podcast, nos escuchamos en el próximo episodio, muy probablemente especial de Evangelion. Así que hasta la próxima. ¡Chao! Prueba para saber si esto está en 30 o 60 FPS. Joder, qué rojo, ¿no? Bueno, como yo.